Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, pero vivimos rodeados de imágenes que no dicen nada. Tenemos que hablar de foto. De Foto, un podcast creado y producido por la revista Exit, donde los fotógrafos nos hablan de fotografía. Capítulo 9. Daniel Canogar. Criaturas de lo material. Tal vez sea la magia. Primero la del laboratorio fotográfico, después la de la luz, de la ciencia. Daniel Canogar siempre ha sido una persona esencialmente curiosa, y con una curiosidad tan grande como su capacidad para aprender sobre cualquier tema. Para él, la fotografía ha sido la llave para abrir otras puertas, pero siempre vinculadas a la esencia de la imagen, de la luz, de la información y de la memoria. Tal vez deberíamos perder el miedo y dejar de ver la fotografía como un objeto para dar ese paso final, ese paso que marca la línea con el futuro, y aceptar que la fotografía es una idea, una abstracción, que lo que forma una fotografía es la memoria, la vida, y todo ello tratado a través de la ciencia y la tecnología. Daniel Canogar, bienvenido a De Foto. Este es un proyecto para hablar de fotografía. Yo sé que para mucha gente a lo mejor tu obra actual no es fotografía pura, pero sí que es cierto que tus orígenes, tu estructura y un poco el fondo de tu obra actual es también fotografía. Absolutamente. La fotografía es algo que sigo en el presente con mucha atención y siempre digo que en el fondo, en el alma, soy un fotógrafo. Empecé como fotógrafo y eso fue lo que me disparó la chispa creativa que sigue estando presente en los proyectos que hago ahora mismo. Bueno, en tu caso fue casi un juego de magia, ¿no? Te atrapó el laboratorio con esa magia que todos los fotógrafos cuentan como sus principios. Absolutamente. El laboratorio fotográfico lo descubrí a los 14 años. En mi casa había un laboratorio fotográfico que fue una ventaja que utilizaba mi padre profesionalmente para tomar fotos de sus cuadros, ¿no? Mi padre Rafael Canogar. Y un día entré en ese espacio que siempre me había como parecido un poco de niño, casi como que daba miedo, ¿no? Pero a los 14 años, en esa adolescencia siempre un poco despistada que uno tiene a esa edad, pues entré y me quedé totalmente encandilado. El ritual, yo creo que lo más importante para mí era el ritual de laboratorio. La oscuridad con la luz roja, la radio en el fondo ahí suavecita, la alquimia, ¿no? de jugar con la luz, la oscuridad, la magia de ver las imágenes aparecer mágicamente, ¿no? En el revelador, ese olor amargo también a los químicos. Las primeras fotografías que yo conozco tuyas, que por cierto hace poco hemos publicado en Exit como ópera prima, son fotografías en blanco y negro. Esa es la serie que llamé Brownie Hawkeye. Llamé la serie así porque era una cámara que yo encontré en el rastro de baquelita de los años 40 aproximadamente, y era una cámara de medio formato que yo estaba un poco buscando otras formas de trabajar con la fotografía porque me parecía que todas las fotos que tomaba eran muy parecidas con una Canon que había heredado, ¿no? Y quería ensuciar un poco el proceso y ya te digo, compré esta cámara, nunca había trabajado con medio formato y empecé a hacer pruebas. Una de esas pruebas que hice fue sentarme en el rastro y tomar fotos como de pies pasando. Era una cámara de estas que había que mirar desde arriba cenitalmente, ¿no? Con el mirador superior. Y entonces eso de repente, cuando revelé esa tarde esas fotos, de repente di cuenta que ahí había un mundo por descubrir, sobre todo porque era una lente de plástico mala, rayaba los negativos, había partes que estaban desenfocadas. Todo eso me encantó, me liberó, porque yo francamente era un técnico de laboratorio muy malo. Y de repente me liberó mucho el poder trabajar la fotografía de una forma más libre, más accidental, si quieres, y sobre todo poniendo más énfasis en el medio en sí, ¿no? Porque todas esas texturas, desenfoques, rayajos que creaba la cámara remarcaba el aparato fotográfico en sí, y eso me interesaba mucho. Bueno, volvemos a la frase célebre del medio es el mensaje también, ¿no? Pero hay algo ahí que sigue hasta hoy en tu trabajo. Yo diría la curiosidad.
Y a nivel profesional tendríamos que hablar de la experimentación, porque tus primeras fotos evidentemente no son perfectas canónicamente, pero tienen una personalidad muy marcada, muy acusada. A continuación empiezas a experimentar con la proyección de imágenes, con el positivado en materiales extraños, no es en papel, es en piedra, es en metacrilato, es en proyecciones en la pared. Todo esto te lleva a tu obra contemporánea, tu obra actual. La curiosidad es mi motor. Lo ha sido siempre y espero que lo siga siendo. Es lo único que realmente, después de tantos años, que al final hay un poco de desgaste, ¿no?, de lo que es la profesión del artista, el machaque, ¿no?, de tantos años, que de repente la profesión agota. Pero lo que no se agota es la curiosidad. Y cuando consigo volver a la curiosidad es cuando se me despierta la ilusión por la creación. Y esa exploración de materiales fotográficos es algo que sigue estando muy presente en mi trabajo. Esa idea de explorar las múltiples materialidades fotográficas. Pensamos normalmente en la fotografía como una copia en papel opaco, pero la fotografía, en mi parecer, es mucho más que eso. Es un medio que está conectado a un montón de otros artefactos ópticos, sin duda el cine, la estereoscopia, todo tipo de juguetes ópticos, ¿no?, que aparecieron en el siglo XIX, y es parte de toda una cultura visual que ya experimentaba históricamente con otras materialidades y que yo intento incorporar en mi propio trabajo. Sobre todo con esa idea de la proyección. La proyección era algo muy importante para mí, empezar a proyectar imágenes, crear espacios sugerentes, inmersivos, como se decía entonces, y también explorar esa idea de lo fantasmagórico en el medio fotográfico. De todas maneras, hay otros elementos muy fotográficos en tu carrera, dijéramos, hasta ahora. No solamente es la luz y la oscuridad. Yo pienso en uno de tus proyectos para mí más interesantes o más entrañables, que es todo lo que realizaste con la recopilación de artefactos o cacharrería tecnológica obsoleta. Todo esto es también la memoria. Hablas de la memoria, algo que es totalmente fotográfico. La memoria de los objetos y sobre todo de los objetos que generan imagen. La memoria es un hilo conductor de mi trabajo, es una obsesión, quizás diría una angustia, ¿no?, el perder la memoria. Estoy perdiendo la memoria, que es lo que suele ocurrir cuando te vas haciendo mayor y cuando te has dado un tute de información audiovisual que te ha entrado desde tanto tiempo, pues los disparos sinápticos se erosionan un poco, ¿no? Pero la memoria, o sobre todo el miedo a perder la memoria, la angustia a esa pérdida, porque al final somos lo que recordamos, ¿no? Y eso lo digo en un sentido muy personal, pero también en un sentido colectivo, la memoria colectiva. Creo que vivimos unos momentos de una aceleración tan enorme de contenido audiovisual que se nos lanza, ¿no?, que apenas podemos digerirlo, y eso crea una especie como de amnesia hacia el pasado. Una de las cosas que me encanta de la fotografía hoy es que sigue siendo muy obstinadamente conectada al pasado, porque una foto, aunque sea de ayer, ya es del pasado. Y no hay esta idea de refresco constante. Curiosamente, la fotografía tradicional de opaco se ha convertido en un objeto de resistencia ante esta especie como de amnesia que devora el momento y que no nos deja ni procesar, ¿no? Esa relación con la memoria es algo central de la fotografía. Sí, de la fotografía y también de la nueva tecnología, que como tú dices, va tan acelerada que lo que tienes hoy en uso, pasado mañana ya no sirve. Todo esto generalmente hace un poco también que lo que es una fotografía antigua es un poco como con el arte. Al final los museos arqueológicos siguen llenos, pero los museos contemporáneos se cuestionan, porque bueno, no sé si el tiempo no ha pasado lo suficiente o por el contrario no han podido aguantar el paso del tiempo. ¿Tú cómo ves el futuro de la fotografía clásica? La fotografía, dijéramos, canónica, ¿va a sobrevivir a toda esta mare magnum de algoritmos, nuevas máquinas, nuevas tecnologías? Sí, sobre todo la desmaterialización de la fotografía, que no solamente ha sido de la fotografía, ha sido de todo. Es decir, hay un arco histórico que empezó en el Renacimiento con la invención de la imprenta de Gutenberg, donde se inventaron y se crearon artefactos materiales para almacenar información, conocimiento, que prácticamente acabó con el DVD, yo pienso,
que fue la última manifestación material de formas de almacenar información, y de repente todo, ¡puf!, a la nube, esa cosa que se llama la nube, que yo sé que la nube son unos ordenadores que hay en Utah o en Noruega o quién sabe dónde están, que están ahí trabajando, pero la experiencia cotidiana del usuario es tremendamente inmaterial. Como dice nuestro amigo Foncuberta, estas imágenes, esta nueva forma de pensar en la fotografía, sobre todo está hecha para circular, para estar en constante circulación. Y claro, pues esto es una concepción muy diferente de la fotografía, pero yo creo que ahora mismo hay un auge enorme de interés por el Super 8, por el 16 milímetros, por las diapositivas, los proyectos de diapositivas, desde luego el vinilo. Hay un deseo de generaciones más jóvenes de recuperar la materialidad, porque de alguna forma nunca la han vivido, nunca la han sentido. Tú y yo hemos sido una generación puente. Empezamos en lo analógico, lo fotoquímico, y a mitad de carrera tuvimos que reinventarnos. Yo, francamente, me tiré de cabeza porque me interesó mucho el reto, pero lo que sí veo es que ahora hay una cierta nostalgia por la textura, la materialidad, la elasticidad de estos medios que son totalmente obsoletos. Por cierto, su obsolescencia les hace muy humanos también, que es lo que yo veo casi como una proyección animista por mi lado. A mí me da pena cuando yo veo una calculadora de los años 80, o incluso un teléfono de estos de anteriores al iPhone, de Samsung, ¿no? o de Nokia o de Motorola. Es que me da pena, los quiero salvar, los quiero mimar, los quiero traer al estudio e intentar darles una nueva oportunidad, ¿no? Tú tienes una serie que es un poco esto, ¿no? Tú decías en alguna entrevista que ibas por los contenedores buscando restos de aparatos tecnológicos ya desechados que la gente va tirando, y que con todo esto hiciste un proyecto, una serie de trabajos, de obras. Efectivamente, la serie empezó con otras geologías, luego enredos, en fin. Luego empecé a hacer esculturas y proyecciones sobre el material obsoleto encontrado, las series Small Data. En el fondo todo eso vino de un momento mío un poco de crisis personal y económica también, que como siempre las carreras de los artistas tienen altibajos, y esto era un momento bajo para mí y no tenía prácticamente dinero para producir mis proyectos. Lo bueno de la basura es que siempre hay mucha y es gratis. Entonces eso se convirtió para mí en una exploración, empezando por mi barrio industrial de San Blas, donde vivía y donde tenía el estudio, y había un interés, casi diría, de reconocimiento, porque yo me sentía que estaba hecho un poco una ruina, y ahí estaba encontrando las ruinas del pasado. Y ahora ya con el tiempo me doy cuenta que esa ruina, esa obsolescencia de esos aparatos, esas cámaras fotográficas, tiene que ver con el empuje hacia lo digital. Es decir, el empuje hacia la electrónica deja una estela de ruinas detrás, una memoria a la que yo tengo que prestar atención porque es de donde vengo, porque creo que me identifica quién soy. Hay un enorme cariño a esos medios, a los DVDs, a los VHS, a los CDs. Me formaron, me ayudaron a desarrollar mi pasión por el cine, que ha sido una influencia enorme también en mi trabajo, y todo eso ahora es basura. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo soy basura? ¿Que yo me he hecho obsoleto como artista, como hombre, como ser humano? Creo que son preguntas que de alguna forma nos estamos haciendo todos ahora mismo. Cuando hablábamos hace poco de esa especie de vuelta o reconocimiento del pasado por la gente más joven, ¿no? Pues es muy claro con los vinilos, incluso con los cassettes, que vuelven a aparecer y vuelven a venderse discos solamente en vinilo. ¿No crees también que tiene un aspecto casi de resistencia social? Absolutamente. Y creo que también es una resistencia hacia la virtualización de todas nuestras actividades, de nuestro lugar de trabajo, de nuestra economía. Todos son al final lucecitas parpadeantes sobre una pantalla fosforescente. Y creo que somos criaturas de lo material. Y yo creo que hay una resistencia a esa virtualización, esa desmaterialización de nuestra vida cotidiana, pero también algo como mucho más ancestral. Algo de que necesito coger un libro físicamente. A veces necesito tener una copia fotográfica. Hay algo físico
que creo que no es una cosa de nuestra generación. Yo creo que todavía estamos un poco negociando esas materialidades alternativas de los medios con los que trabajamos, incluyendo la fotografía. Sí, esa es la pregunta un poco, ¿no? ¿Cómo sobrevive una fotografía que es un objeto, a fin de cuentas, en el mundo del arte? ¿O estamos abocados a los NFTs? ¿O tú cómo crees? ¿Crees que tiene una perdurabilidad el objeto fotográfico? Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que es importante que negociemos y pensemos nuestro tiempo. Es lo que hace el creador, el fotógrafo, el artista, el músico, el cineasta, pensar en nuestro tiempo. Y yo creo que la nostalgia siempre nos hace pensar que lo que hubo en el pasado es mejor que en el presente. Yo no soy muy nostálgico. Lo que sí sé y siento es que la historia tiene mucha información que nos puede ayudar en el momento actual. Entonces, esa perdurabilidad o no de los medios, esa intangibilidad, ¿no?, de nuestra vida cotidiana que al final nos hace sentir un poco fantasmas de nosotros mismos, eso es un tema radicalmente interesante para tratar en el momento. Cada uno de la forma que pueda. Yo entiendo el arte como una herramienta para entender mi realidad. Una realidad que cada vez comprendo menos. Y si no hubiera sido por el arte, yo creo que me hubiera dado un brote psicótico, hubiera tenido un colapso emocional, porque el arte a mí ha sido mi brújula que me ha ayudado a digerir cosas difíciles de procesar. Y eso es lo bueno que tiene la creación. Yo creo que si volvemos atrás es porque nos viene bien para reflexionar y plantear algo sobre el presente. Tú has dicho una cosa muy interesante y es que no entiendes nada, o sea, del mundo contemporáneo. Tal vez por eso tu obra va hacia una abstracción cada vez más clara. Aquí han dicho también, Fontcuberta nos dijo que la tecnología se debe a la sociedad que la crea, o sea, que es característica de su momento. También el arte es característico de su momento. Por eso hay esos ciclos figurativos y esos ciclos abstractos, ¿no? Después de una guerra mundial viene la abstracción, porque no hay nada que pueda ser más fuerte que una imagen de Auschwitz, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve hacia el interior. Ahora yo creo que la fotografía, el vídeo, el arte en general está a través del conceptual. Un poco la recuperación de los años 60, que también tú estás mucho trabajando sobre la recuperación de los lenguajes y de los sujetos artísticos de los 60. Todo esto nos lleva hacia una abstracción, nos aleja un poco de la narratividad característica de la fotografía. En este sentido, tu pregunta, Rosa, me hace pensar en una obra de esta última temporada, del año pasado, que se llama Effulgence. Es una obra algorítmica que automáticamente genera imágenes o composiciones rozconianas que parecen pinturas de Rothko. Y lo que hay detrás de esas composiciones abstractas, como sublimes entre comillas, es todo el archivo de las fotografías de World Press Photo que desde los años 50 hasta la actualidad se han premiado. Es un pequeño homenaje aquí y vuelta a la fotografía, de una forma muy diferente, claro. ¿Qué ocurre? Es que el algoritmo que hemos creado en el estudio elige alguna de esas, creo que son 2.500 fotos, iremos añadiendo cada año las fotos que se premian cada año, las 100 y pico que se premian cada año, pero elegimos una aleatoriamente, la analizamos y utilizamos esa imagen para crear una composición rozconiana. Compositivamente, los colores, todo eso está extraído de la foto. ¿Por qué para mí esto era importante? Tiene mucho que ver con la historia de la fotografía. Hay una frase demoledora de Mark Rothko que decía que la gente se creía que sus pinturas eran como muy sublimes y bellas, pero que cada pulgada cuadrada de sus cuadros estaban llenos de violencia. Y a mí siempre me ha interesado esa idea de la violencia que hay detrás de la abstracción. En la posguerra vi una división entre el Departamento de Estado de Estados Unidos, utilizó la Escuela de Nueva York de expresionismo abstracto como propaganda de la libertad americana. El bloque soviético fue en la dirección contraria, realismo soviético. Curiosamente, yo he empezado a descubrir conexiones muy interesantes entre la estética World Press Photo, que es una estética bastante escénica, de colores, aunque son guerras y hambrunas y tal, pero de repente yo veía una conexión
estética, influencia, diríamos, del realismo soviético en mucha fotografía periodística, incluso de la actualidad. Mi obra ha intentado unir esos dos mundos, ese diálogo tan tremendo entre abstracción y realismo, que fue el gran diálogo del siglo XX, que yo creo que ya está un poco superado, o quizás no. Es algo que atañe muy directamente a la fotografía y atañe muy directamente a nuestra capacidad de ver y de pensar la realidad. Y eso es otra cosa, hasta qué punto y hasta cuándo todo lo que es la memoria nutre la nueva obra. Porque sí que es cierto que, bueno, con la inteligencia artificial, que hemos hablado con otros fotógrafos que han pasado por aquí, al final lo que se está produciendo son imágenes clásicas. ¿Y dónde están realmente las nuevas imágenes? Quizás es pronto para la inteligencia artificial, pero yo creo que la inteligencia artificial hay que entenderla fundamentalmente como un archivo enorme de Big Data, o sea, no se puede separar la inteligencia artificial del Big Data, van juntos. Y devora lo que ya existe para, como tú dices, vomitar lo que ya hemos visto. Pero el tema de la inteligencia artificial es fundamentalmente un problema de archivo, de biblioteca. Es un problema lingüístico. Es un problema de lenguaje. Y aunque pensemos en la inteligencia artificial como que puede producir automáticamente imágenes, detrás de eso hay código, hay lenguaje. Y esto para mí es el nuevo reto, al que yo me asusta. Seguramente me quedaré sin trabajo en breve, en 10 años, porque ya la inteligencia artificial quedará todo. Pero en cualquier caso, mi curiosidad me dice, tienes que meterte ahí. Porque quizás, en el mejor de los casos, pueda aportar algo que no existe en la inteligencia artificial. Puede aportar ironía, complejidad, incluso sentido del humor, características todas muy humanas que le falta a un programa de inteligencia artificial. Es decir, quiero pensar que nuestra perspectiva humanista es necesaria ahora quizás más que nunca. Tal vez la definición sea simplemente que es un lenguaje, como fue también pues, la fotografía o la pintura al óleo en un momento determinado, son lenguajes para expresar algo, simplemente. Sí, el problema es que es muy difícil porque es enormemente complejo, porque utiliza 1 millón de fotografías. Creo que es en el 2026, dentro de 2 años, los, digamos, aglutinadores de textos y de imágenes se quedan sin material. O sea, literalmente ya no van a tener más material que escanear para meterlo dentro de sus programas de simulación. Es como una especie de monstruo que se devora a sí mismo. Esto, al final, como artista, lo único que realmente puedo hacer es no aportar algo más, una imagen hecha con inteligencia artificial, sino más bien una reflexión sobre ese tinglado, sobre esa estructura. Es decir, yo ya siento que aportar otra fotografía más, otra obra de arte más, me siento como, pero es que ya hay tanto ahí fuera, ¿qué puedo aportar? Lo único que puedo aportar es un poco una trampa, es hacer una obra de arte sobre todas las obras de arte que hay fuera, hacer una fotografía sobre todas las fotografías que están circulando. Es una forma de como de tener esta especie de visión de macroestructura del monstruo que de alguna forma tiene vida propia, ¿no? Yo creo que ahí mi curiosidad, desde luego tengo ganas de ver qué puedo hacer con eso. Sí, habrá que esperar al 2026 a ver si empezamos desde cero otra vez. Si ya se lo ha comido todo, a ver qué pasa entonces, ¿no? Pues yo creo que vamos a explotar y habrá que empezar de nuevo otra vez. Volviendo a lo clásico y al anterior y lo futuro, tú estás estos días escribiendo tu discurso de aceptación como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Esto es una cosa un poco paradójica, viendo tu obra, entrar en una institución, dijéramos que es el arcano, ¿no? Porque bueno, aunque se está intentando modernizar y a ti te ha propuesto pues una teórica muy contemporánea de alguna manera y un director de cine, pero bueno, de todas maneras habrá algunos de los miembros que estén aterrorizados de tu llegada. ¿O? Espero que no. Hasta ahora la acogida ha sido muy generosa e incluso diría ya con algunas conversaciones realmente muy interesantes que he tenido con distintos miembros académicos que me han inspirado y me han hecho pensar que algo puedo aportar yo a esa institución. Lo del discurso, por cierto, lo he entregado ayer a las 9 de la mañana. Ha sido un proceso
difícil, pero muy terapéutico. Porque al final también yo creo que de repente contar mi vida no tenía ningún interés para mí y me lo he tomado como un ejercicio de creatividad, de un escritor creativo en la que he utilizado una serie de personajes históricos, incluyendo a Goya, a Walter Benjamin, a Zygmunt Bauman, a una niña de 14 años colgada en Instagram, a Annie Albers, una serie de personajes que yo me he inventado escenas con ellas que me han divertido mucho y que me han servido a mí para hilvanar una narrativa sobre mi trabajo, personas que han influido en mi pensamiento, que han influido enormemente en mi formación y que les he dado casi cinematográficamente como pequeños flashazos de momentos que me han ayudado a generar esa especie como de narrativa sobre mi trabajo. De hecho, no lo hago en primera persona, todo el discurso es en tercera persona, el artista, porque yo casi siento que ese artista de 18 años o de 22 años o de 34 era otra persona, ¿no? No sé si ahora la academia me lo va a rechazar, está en manos del ascensor ahora, y a lo mejor dije, esto no es un discurso propio de... Pero para mí ha sido súper interesante. Bueno, toda la historia está llena de gente que dice esto no es un discurso, esto no es una fotografía, esto no es una pipa, esto no es una obra de arte, esto no es un urinario. Entonces, de alguna manera nos hemos construido sobre lo que no es, ¿no? La fotografía ya no es, o sea, la magia de aquel laboratorio que os ha encantado a todos, ya ninguno revela. ¿Esa magia se puede recuperar en otro momento? En espíritu yo lo intento constantemente, sobre todo mis proyectos que son una sala que pongo a oscuras siempre, ¿no? A mí me gusta siempre tener como faros lumínicos en un espacio oscuro. Eso recrea absolutamente el laboratorio fotográfico de mis 14 años. Es ese ritual, la concentración, el estado de atención alterada, que yo hablo mucho de la atención como algo que estamos perdiendo, la capacidad de prestar atención al momento, a la forma de este vaso que estoy recogiendo, al color, a la luz. Estamos tan perpetuamente distraídos que yo cuando me metí en el laboratorio estaba 100% en el momento, en el lugar, feliz. Y yo creo que el arte tiene esa capacidad. No desde luego una feria de arte, que es donde parece que el mundo cada vez va más a ese formato para consumir arte, sino más bien en un proyecto expositivo. Ese estado de atención alterada es mágico, es maravilloso, es lo que nos hace estar en el momento. He hecho desesperadamente en falta yo tener más experiencias de este tipo. Y en un lugar donde yo veo que ocurre es en el arte y en la creación. Saliendo de la creación, del arte, de la fotografía como obra de arte, tendríamos que volver a esa parte de la sociedad en la que viven al margen del arte, pero viven muy cerca de la fotografía. Es decir, pues lo que Fontcuberta llama de alguna manera la posfotografía, toda esta fotografía que no tiene autor, toda esta fotografía que circula y que la gente parece que si no fotografía no existe. Hablo de las redes, hablo de Instagram, hablo de esos millones de fotografías que se producen diariamente y que no van a ningún sitio. De hecho, ya no conservamos fotografía, no conservamos el álbum, no conservamos fotografía de nuestro entorno. A nivel social, no ya artístico, ¿tú crees que este proceso de explosión hacia afuera de la gente, fotografiando todo lo que le rodea continuamente, tiene algún sentido de reafirmación o hobby o va a algún sitio? Creo que tiene un sentido un poco depredador. No es algo que yo me esté inventando, es que recientemente he leído una frase de Susan Sontag que hablaba de la fotografía turística. El ir ahí a los sitios y tomar fotos es una forma de poseerlos, una forma como muy depredadora de ver la realidad. Y hay esa especie como de instinto depredador que se ha desatado entre toda la población, donde casi lo menos importante es la foto, es el acto de tomar la foto, el estado aquí, lo he poseído psicológicamente hablando, y creo que genera un cambio de fotografía totalmente a cómo hemos pensado en la fotografía. ¿Tú cómo entiendes ese nuevo flujo de consumo, creación, distribución de fotografía? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué es lo que la gente está buscando con ello? Pues yo creo que es un poco como un aprendiz de mago.
Bueno, es un poco también la historia de la fotografía, desde la facilidad de que todo el mundo pueda tener una Kodak Instamatic y el clic de hacer la foto, la democratización de la fotografía, del retrato, por ejemplo, que pasa de un momento en que solo las clases altas pueden tener un retrato de la familia, de la madre, del padre, y con una fotografía retocada todo el mundo tiene la foto de alguien en su pared, casas pobres que acceden a la retratística oficial de alguna manera, ¿no? Tener una máquina de foto era ser un poco artista. Eso lo hago yo, eso lo hace mi niño, yo hago una foto pues como cualquier fotógrafo, tú lo has dicho al principio, todos somos fotógrafos, pero no todos somos artistas. Entonces yo creo que ahora la idea de toda esta historia con Instagram, con el colgar tus imágenes en las redes y por supuesto es el yo estuve allí, pero también es el yo lo puedo hacer. Todas estas cosas pues al final no llegan a ningún sitio porque realmente lo puedes hacer pero te lo podías haber ahorrado. Claro. Es como un fuego fatuo, no va a ningún sitio, es como una autosatisfacción efímera en sí mismo, ¿no? Sí. Yo creo que es un engaño de alguna manera. Sí, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo se refuerza las estructuras, los estereotipos, lo conocido. Es como no se trata de romper esa foto de la Torre Eiffel, sino más bien a reproducir las 9.000 millones de fotos que hay de la Torre Eiffel e intentar conseguir una igual, ¿no? Entonces esa inflación visual siempre lo que hace es que permanece un poco en la superficie de lo conocido, cuando lo que el fotógrafo realmente quiere hacer, en el fondo, es penetrar esa superficie y ahondar en la realidad, ¿no? Una realidad que a lo mejor está ahí muy presente, pero que no acabamos de ver hasta que alguien lo señala y dice, mira esto. Que yo creo que la diferencia entre el artista, que es para mí es alguien que te pone delante de un abismo, delante de un vértigo, no tiene por qué ser la belleza, puede ser la molestia, puede ser el horror. Decía Kant que lo único que no llega nunca a ser materia artística es la mierda, pues yo creo que también es materia artística. Pero efectivamente tú decías que le querrías aportar a la inteligencia artificial la ironía o sentido del humor, algo muy humano. Yo pienso que todos estos millones de fotografías que se hacen diariamente no solo no aportan, sino que minimizan la capacidad del ser humano. Es decir, la repetición, el aburrimiento consigue que esto sea un agobio, no una riqueza. De alguna manera es un poco acudir a la peor parte de la persona, la parte que no genera inteligencia, ni artificial ni natural, ¿no? Una pobreza intelectual es lo que de alguna manera se transmite con todo esto. Es muy difícil encontrar algo original. Tal vez cuando hay sentido del humor es algo más original, pero cuando alguien quiere ser muy canónico suele ser totalmente aburrido. Sí, claro, eso siempre ha sido así realmente, con Instagram o sin Instagram, pero yo creo que es el ecosistema visual que nos ha tocado lidiar con él y hay unos enormes retos, pensando a lo mejor en jóvenes fotógrafos que puedan estar escuchando estos podcasts. Hay un material ahí de alto voltaje creativo y poético que yo empiezo incluso a verlo también en proyectos que veo de estudiantes cuando doy talleres y clases, que hay un material ahí muy interesante para trabajar, para reventar, para resistirse a ello, porque hay mucho de lo que debemos estar resistiéndonos, ¿no? Y yo creo que no debemos ser la avestruz, ¿no?, que mete la cabeza en la arena, sino yo creo que nos interesa trabajar esta nueva realidad de la imagen, estas inflaciones visuales que tenemos ahora. Cómo no ahogarse en ellas es muy difícil porque es tanto que nos podemos ahogar, pero ahí tenemos que aprender un poco a sobrevivir y nadar y darle sentido a nuestra visión, a nuestra mirada, a nuestro ser, que al final, vuelvo a insistir, para mí lo ha sido el arte. Ha sido una forma de no ahogarme, ¿no?, de lidiar, pensar, procesar, digerir el momento que nos ha tocado vivir, y cada uno tendrá que encontrar su forma de hacerlo, ¿no? Sí, cada momento tiene su sociedad y cada sociedad tiene sus artistas y cada uno tendrá que saber cómo dominar este caballo salvaje que puede ser la tecnología, ¿no? Bueno, ha sucedido en otras épocas, siempre de una manera. Viéndolo todo a toro pasado, todo es más fácil, pero seguramente dentro de 2 siglos esta situación de hoy será también muy fácil. O sea que todo es una cuestión de genealogía, como tú dices en algún momento, ¿no? Cada época apoya a la siguiente y cada generación tiene la tecnología que se ha generado o que se merece. Lo único que hace falta sobrevivir a ella y saber utilizarla. Para mí ha sido un diálogo fundamental, ese diálogo con la tecnología, con las diferentes olas tecnológicas
que ha habido a lo largo de la historia y sobre todo las claves que nos da el pasado de cómo distintos ciudadanos de la cultura visual han procesado distintas olas tecnológicas. Ya llevamos varias y creo que hay muchas claves. Esto es algo que yo he descubierto sobre todo a través de un libro de Técnicas del Observador, de Jonathan Crary. Y yo cuando leí ese libro, para mí fue un antes y después, entender la fotografía como parte de una red de aparatos ópticos que se popularizaron y ayudaron al ciudadano a procesar la aceleración del tiempo, del espacio, la industrialización de la vida cotidiana, etcétera, etcétera, y que la fotografía era parte de eso. Y eso a mí me ayuda mucho a pensar en la ola digital y los usos que se hace lo digital y cómo ver ejemplos de creadores, cómo transformaron o cambiaron ese enfoque para hacer una obra relevante. Es lo que yo de alguna forma estoy intentando hacer con mi trabajo en la actualidad. Vuelvo a insistir, es pura curiosidad. Sí, bueno, también la historia nos demuestra que nunca hay límites, que todos los límites simplemente están ahí para traspasarlos. Absolutamente. Y si uno piensa que hay límites, piensa en la inmensidad del universo. De Foto es un podcast creado y producido por Exit Imagen y Cultura. Escrito y narrado por Rosa Olivares con la colaboración de las voces de Rita López y Alejandro Quilón Gascón. Edición y dirección, Clara López. Guión y coordinación, Pablo Lara y Rosa Olivares. Música original, Miguel Lara. Diseño gráfico, Álvaro Pérez. Estudio de grabación y postproducción, Eva Tecnison. Puedes escuchar todos los capítulos en nuestra web exitmedia.net y en las plataformas Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Este podcast ha recibido una ayuda del Ministerio de Cultura y de los fondos Next Generation de la Unión Europea.